está sucediendo desde el punto de vista de la Reserva del Banco Central, de la inflación y del dólar por estas horas, porque este es el telón de fondo en el cual se está jugando la máxima tensión electoral con esta interna feroz, dentro del oficialismo y también dentro de la oposición. Y el telón de fondo, ahora van a ver, habló hoy el ministro de Economía de la negociación con el FMI en un anuncio de inversión de la empresa Foren Pacheco. Ahora va a contar Claudio Slotnick cómo el Ministerio de Economía está buscando, como sea dólares, ya sea de inversiones directas, ya sea de emisión de obligaciones negociables por parte de empresas grandes en la Argentina. Cualquier dólar que ingrese hoy a la Argentina en el corto plazo en el mercado cambiario alivia la tensión que tiene por delante la política económica. Y si uno ve lo que está pasando con las reservas del Banco Central, para que se den una idea, en la negociación con el fondo, las reservas del Banco Central están 10.000 millones de dólares abajo de lo que debía ser la meta con el FMI ahora a fin de junio, a fin de mes. Fíjense, la meta a fin de mes ya revisada a la baja en marzo pasado eran 9.100 millones de dólares de reservas netas en la medición del FMI, acá arriba, y lo que tiene el Banco Central es acá abajo, menos 1.500 millones de dólares. Es decir que faltan 10.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central respecto a lo que estaba previsto en marzo, hace muy poquito, que iba a tener el Banco Central en este momento en sus reservas netas. Esta era la meta, que se había revisado ya a la baja en marzo, cuando empezó a golpear la sequía. Y esto es lo que tiene el Banco Central, menos 1.500 millones de dólares en la definición de las reservas netas, los dólares reales contantes y sonantes que tiene el FMI. Por eso, la definición principal que tiene la política económica de acá a agosto, que es que haya dólares para, en parte para mantener mínimamente algún nivel de actividad, pero fundamentalmente, y esta ahora es la prioridad, no importa ya la inflación, no importa el nivel de actividad, no importa nada, sino que no se dispare el dólar libre de acá a agosto, que el dólar libre no le gane a la inflación. Y fíjense qué interesante este gráfico de la consultora Ecobou, de Marina Dal Poyetto, que muestra que cada vez que se disparó el dólar libre, más allá de que no hay una devaluación en el tipo de cambio oficial, porque el tipo de cambio oficial siempre corre detrás de la inflación con las mini devaluaciones diarias, el llamado crawling spread, pero cada vez que se disparó el dólar libre, un salto adicional de la inflación. Así se pasó de 2 a 4% mensual, cuando se disparó la brecha en su momento en octubre del 2020 a Guzmán, después se pasó del 4 al 6, cuando de nuevo volvió a dispararse la brecha, y se pasó del 6 ya al 7% también el año pasado, cuando en medio de la crisis, de la salida de Guzmán, Batakis y demás, también hubo una disparada del dólar libre, la brecha. Y la última, ¿no? El 8,4% de inflación en abril, se dispara nuevamente el dólar de 400 a 480, casi superó los 500 pesos en abril, y de nuevo otro escalón adicional de inflación. Entonces, mañana se va a conocer el dato de inflación de mayo. Vamos a ver, en mayo el dólar estuvo estabilizado, no pegó ese salto que había pegado en abril. Hay alguna desaceleración mínima de precios de los alimentos. Puede ser que dé un poquito por debajo del 8,4% que dio en abril el dato del INDEC. Sí, el dato del INDEC sigue lo que vimos la semana pasada, el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires. Pero atención, justamente no subió otro escalón la inflación porque lograron en mayo contener el dólar libre. Entonces, la prioridad absoluta para el equipo económico durante lo que queda de junio, y sobre todo cada vez que se conoce el índice de inflación, empieza a haber presiones sobre el dólar libre, porque el dólar libre no se puede quedar planchado si la inflación está corriendo al 8% mensual más o menos, porque si no todos los precios suben y el dólar no sube. Bueno, la prioridad es mantener el dólar, lo que queda de junio, julio y hasta mediados de agosto, ese dólar libre más o menos estable, que no pegue esos saltos, porque detrás de eso se va la inflación y detrás de eso se van las expectativas electorales que tiene el oficialismo y la posibilidad de gobernabilidad hasta fin de año. De hecho, hemos contado que en la negociación con el Fondo Monetario hay una pulseada muy fuerte. Hoy habló Sergio Massa, ahora vamos a ver lo que dijo, pero hay una pulseada muy fuerte respecto a adelantar el cronograma de vencimientos de deuda con el FMI, los desembolsos que hace el FMI a la Argentina para pagarle al propio FMI. Es la placa siguiente. Ahí se ve claramente que hay hasta fin de año 3 desembolsos fuertes previstos por el FMI, uno ahora en junio,
de 4.000 millones de dólares, otro en septiembre de 3.300 y otro en diciembre de 3.300 millones de dólares, pero son desembolsos para pagar los vencimientos que hay ahora en junio, que hay que pagarle al propio FMI 2.700 millones de dólares, en julio hay que pagarle otros 2.400 millones de dólares, y después las barritas azules hay que pagarle hasta fin de año con los desembolsos que el FMI haga. Lo que está buscando el ministro de Economía, este es diciembre, ya esto es el próximo gobierno, pero lo que está buscando ver si estos desembolsos se pueden adelantar, tal vez a julio, para no solamente pagar estos vencimientos que hay, sino mostrar que las reservas del Banco Central tienen mayor volumen y se puede estabilizar las presiones cambiarias. Una negociación muy, pero muy fina para las próximas semanas, porque el FMI no quiere saber nada de darle dólares a un gobierno que está de salida, sobre todo cuando tiene presiones cambiarias, y que esos dólares se vendan o a los importadores en el mercado oficial o en la brecha cambiaria 100% más caro. Entonces, eso genera mucha tensión con el FMI. Hoy Massa dijo, hablamos con el FMI de las importaciones, la balanza comercial y el fortalecimiento de las reservas, y de alguna manera aparecía el daño que la sequía nos ha generado en las exportaciones de este año. Efectivamente, faltan 20.000 millones de dólares por la sequía, faltan más de 10.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. La pregunta es si eso tiene alguna solución. Y por ahora es muy difícil encontrar dólares, ya sea del fondo o de alguna otra fuente adicional, que pueda no solamente mantener el crecimiento de la economía, sino mantener sin problema la estabilidad cambiaria. Digo todo esto porque, atención, porque la política juega en una realidad paralela. Está la política en la interna feroz. Siempre decimos, el oficialismo tiene mucho más responsabilidad porque está gobernando que la oposición, y la economía está prendida con alfileres, básicamente porque si se dispara la brecha de acá a agosto, detrás de eso vamos a otro escalón inflacionario, y el próximo escalón es la inflación de 2 dígitos mensuales, que ya son niveles inflacionarios totalmente intolerables.